He venido a Schweinfurt porque me parece muy interesante este sistema de las universidades de ciencias aplicadas y también el sistema de los estudios duales. Mi nombre es Mark Reznicek, soy el director del Centro de Información del DAAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y en esta función represento a las universidades alemanas en España. Schweinfurt es muy interesante como un ejemplo de los estudios duales, un sistema que en España así es muy nuevo, está en los primeros pasos, entonces aquí hay mucha experiencia ya, entonces ha sido muy interesante para nosotros de encontrar un ejemplo español que nos puede explicar cómo ha dado este paso, por qué le ha interesado, qué ventajas le da y cómo funciona todo el sistema. Pues soy Íñigo de Vitoria, en el País Vasco, en España. Estudio aquí logística. Al ser una universidad de ciencias aplicadas, le dan mucha importancia a todo lo que son prácticas. Entonces, durante los 7 semestres que tenemos de carrera, uno es para las prácticas. Tenemos que hacerlo en una empresa, que nos las tenemos que buscar nosotros mismos, pero no es nada difícil porque las empresas alemanas están muy acostumbradas a tener practicantes. Y una vez que las encuentras, pues son 6 meses, medio año de trabajo a tiempo completo. Y pues yo, por ejemplo, que estudio logística, pues he buscado unas prácticas en logística en un departamento que me ponen a hacer pues cosas que realmente, no sé, puedo poner en práctica lo que he aprendido durante los años de carrera. Así que muy bien. Schweinfurt no es muy grande, si tienes bici está todo cerca y las residencias están todas alrededor de la universidad, así que en 10 minutos como mucho estás ahí. Esta universidad está basada sobre todo en ingenierías, lo cual requiere bastante nivel en temas de física, matemáticas, estadística, pero mi carrera, la de logística, es digamos la más sencilla dentro de las ingenierías y pues con los niveles que traía de España, del bachillerato, no he tenido excesivos problemas para sobrevivir. Aquí es todo mucho más práctico y sobre todo en la universidad en la que estamos, que es una universidad de ciencias aplicadas, pues cuentan con mucho más con la práctica. En los exámenes te ponen casos de empresas y así. Profesores no todos, pero muchos son profesores y trabajan en alguna empresa a la vez y igual no tanto el contacto, pero los consejos que te dan desde su perspectiva de trabajador, de haber ya tenido experiencia de haber trabajado aquí en la industria alemana, pues son de mucha ayuda. Schweinfurt es una ciudad pequeñita, no hace falta ni 1000 euros para vivir aquí, el piso te puede valer 300 aproximadamente y luego pues depende de lo que gastes tú. Es más caro vivir en ciudades de España que vivir aquí. Hay que tener en cuenta que somos no sé cuántos, pero muchos estudiantes internacionales aquí, los cuales no nos vamos a casa todos los fines de semana. Al final nos buscamos unos a los otros y acabamos pasándonoslo bien juntos. Y siempre hay algún plan, nunca está un fin de semana aburrido y al final nos lo pasamos muy bien. Sí, yo creo que después de la carrera o bien buscar algo más para seguir formándome o encontrar un trabajo en una empresa alemana es la mejor opción porque sobre todo para los jóvenes yo creo que aquí hay más oportunidad. Una vez que ya tienes experiencia yo creo que puedes encontrar trabajo también en España bien, pero aquí a los jóvenes se les valora bastante bien en las empresas. En España estamos interesados especialmente en hacer atractivo el mundo universitario alemán para que los estudiantes y los profesores e investigadores los conozcan. Una universidad de ciencias aplicadas en comparación a las universidades, digamos, más generalistas, tradicionales, tienen un enfoque más fuerte en la práctica, entonces en la puesta en práctica de sus estudios.
En España hay unos estudios duales ahora en los primeros pasos, pero aquí la experiencia es mucho más importante y mucho más larga y hay mucho más oferta y en campos muy diferentes. Entonces, si uno quiere de verdad aprovechar de tanta experiencia, creo que tiene mucho sentido dar ese paso para estudiarlo en Alemania y como buen ejemplo aquí en Schweinfurt.